Pisamos el freno y le damos al start. De momento tenemos 183 kilómetros, recién lo tengo desde el día de ayer. Y bueno, me está reclamando de que lo recargue al 100%. Lo traje ayer desde Santiago, la Florida, con 92% de carga. Llegué a Quillota, donde vivo, con 39% de carga. Obviamente igual estuve moviéndome dentro de la ciudad un poco. Acá tenemos el consumo de los últimos 50 kilómetros, cual serían 11,2 kilovatios hora por cada 100 kilómetros. Si me muevo con esto, así, lo que llamo acumulado, la velocidad promedio, obviamente me viene por carretera, el tiempo de conducción total, desde que me lo traje obviamente, lo puedo resetear si quiero, las presiones y sus temperaturas, y me gusta dejar este. Está mostrando como el consumo que tenemos. Ahí. También acá, en la pantalla, podemos ver gráficos que serían de la energía. Ya tenemos el consumo, como ven ahí el mismo kilometraje que muestra el odómetro, 183, y el consumo medio desde que se ha movido el auto desde el inicio. ¿Ya? Si quiero puedo restablecer esto de acá. En este caso no lo voy a hacer, me interesa la curva de consumo que esto muestra, de donde saca el 11,2 que muestra acá en el tablero. ¿Ya? Quería presentarme, mi nombre es Giancarlo, soy propietario de este BYD Dolphin Mini desde 15 de abril. La idea de estos videos es poder mostrarle el día a día o más que nada de repente los viajes. Si bien está pensado para hacer un auto de ciudad, me gustaría también hacer viajes largos para ver qué tantas paradas hay que hacer, si es rentable o no. Obviamente es rentable porque es bien eficiente el auto en temas de consumo, pero ver qué tanto hay que parar, tanto tiempo hay que dejarlo cargando, para un viaje largo cuántas paradas hay que hacer, etcétera. Y para eso son estos videos, ¿ya? Para mostrar más que nada el día a día y dejar un respaldo de cómo se ha ido portando el auto, la degradación, que si bien en el auto eléctrico es bien poca, y viendo cómo se comporta con el tiempo. Obviamente partí mostrando el vehículo desde adentro, pero lo importante es que lo vean. No sé qué me está reclamando ahí. Un poco grande vista el interior. El color azul este le viene de perlas. Homologado para 400, pero gente flaca yo creo que hay 5, 3 atrás. Me cae abierta la puerta. Salí a hacer un viaje. Ahí reinicié el odómetro cuando pude. 10,2 kilómetros que deben ser en verdad unos 10,7 por ahí, unos 500 metros más. Y la media ha ido bajando, porque en ciudad se consume la nada. Entonces yo le tengo puesta la configuración de que el kilometraje restante te lo muestre dinámicamente, porque si yo me voy a las opciones aquí, le puedo decir que me muestre en manera el estándar. Y el estándar pasa de 211 a 222, que eso es pasándose los 380 kilómetros de autonomía que debiese dar. Pero el dinámico
va cambiando según tus modalidades de conducción, que tanto le pisa el pedal del freno, al acelerador y todo el tema. Si usas harto la regeneración de energía, por ejemplo. Y una vez que uno la apaga, cuando apretando el Start Stop, aparece cuánto se consumió en la última. Por ejemplo, manejé 0,2 horas, anduve 3,6 kilómetros y se consumió 0,4 kilovatios hora. Nada. Quiero mostrarles un poco la carga lenta, que es esta que se realiza en casa. Lleva cargando 4 horas, pero lo tengo en modo de 8 amperes. Ha cargado 6,31 kWh durante 4 horas. Eso lo enchufo aquí. Continuando con el video. Ayer lo dejé en un 58%, si mal no recuerdo, y hasta el día de hoy quedó en 82%. Lo enchufé como a las 9:30, 10 de la mañana. Bueno, y me sigue diciendo que lo dejé full cargado. Una recomendación, me imagino que será. Vine a sacar el tag y quería mostrarle el consumo que dio. Ahora cuando lo apague. Ahí está, 34,4 kilómetros, 4,6 kilovatios hora, 0,8 horas de manejo. Aprovechando que estoy detenido, el consumo de los últimos 50 kilómetros creo que son. Consumo medio. Para finalizar, aún no llego, pero para mostrar la media y cuando la apague ya, viaje final. Vamos a ver. Salí de la casa con 77%, reinicié el trip relativamente cerca de la casa, por tanto es real 83 kilómetros en total. Y gastamos de los 77 al 53%. Ahí está el último viaje. Resumen del día de ayer, al final anduve 104 kilómetros. Hoy día voy para Viña, Valparaíso. Voy a reiniciar el trip. Lo cargué durante las 9 más o menos. Hasta ahora son las 2, un 76%. Autonomía estimada con el rango dinámico 188 kilómetros. Vamos a ver cómo ando hoy día. Después del viaje, 61,8 kilómetros, ese es el consumo. Había muchos cerros antes de llegar, así que el consumo incluso llegó a llegar a 21 y fracción de kilovatios hora a los 100. Pero ahora que bajamos un poco, quedó en esa media que es lo normal para que nos dé los 380 kilómetros. Y ahora que lo pare, me va a dar el histórico del viaje, que sería 61,9, 7,8 kilovatios horas consumidos y tiempo de manejo 1,1 horas.
Como viene a Viña, en la Avenida Libertad hay un cargador de Copec que es de carga rápida. Entonces enchufé para probarlo. Si bien podía volver a casa con la batería que me queda, pero quise parar a hacer una prueba. También hice una prueba con el cargador tipo 2, que es el que está allá blanquito. Y cargaba muy lento. Si bien dice que tiene hasta 43 kilovatios de potencia, el auto solamente cargaba 6,3 kilovatios. Entonces no vale mucho la pena. Si bien es más barato, son 230 pesos chilenos por cada kilovatio hora. Y la carga rápida que enchufé ahora son 310, si no me equivoco. Pero si bien, como ven aquí, son 35 minutos y más encima se comunica con el cargador. Así se alcanza a ver. Y muestra ahí cuánta batería tiene el auto, como más bonito. Entonces ahí lleva 1,1 kilovatio hora cargado, 2 minutos de carga y la potencia es la que está cargando actualmente. ¿Está bien? Está bien chorro. Vamos a mostrarle si quieren para que vean cómo es por fuera. Tengo que enchufarle los dos. Y estos son los tipos que hay acá en la Copec. Bueno, voy a mostrarle igual la aplicación cómo funciona, pero es básicamente escanear este código barra que está aquí, ese, y agregar una tarjeta de crédito, de débito, prepago, y se comunica el cargador con la aplicación y empieza la carga. Esto es lo que muestra la aplicación Copec. Muestra también que va cargando y es como la misma información que está mostrando en pantalla. Excepto el monto de carga, que es lo que yo cargando. Si yo deslizo aquí, puedo finalizar la carga. Y este escanear que está acá abajo es lo que yo escaneo. Obviamente no lo escaneo porque ya está funcionando, pero eso es lo que hay que hacer. Y bueno, al final, como era para probar, al final aproveché de comprar un jugo, una bebida y me voy a ir. Esto sería como lo que va a aparecer cuando lo finalizo. Ahí sonó, se apagó, 70% quedó el auto. Ahí finalizo. Y luego de 190 kilómetros, llegué con 33% en la electrolinera, cargué como casi más de un 15%. Por lo tanto, igual he ser cansado, solo cargué para saber. Y este es el viaje final. Serían 54 kilómetros, 7 kilovatios horas consumidos, 1 hora de manejo.